Vamos a verlo. Vamos a verlo en partes, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí. Ya, para esta separata tenemos que entrar a nuestra diapositiva para ver un poco la literatura hispanoamericana del siglo XX, ¿ya? Cuando hablamos de literatura latinoamericana, hispanoamericana, hay diferencias, ¿ya? A ver, chicos, cuando hablo de literatura latinoamericana, ¿a qué me refiero? Y cuando digo hispanoamericana, ¿a qué me refiero? ¿Algunas ideas? Si digo latinoamericana, ¿literatura hecha dónde? ¿Y producida dónde? ¿No? Literatura, obviamente, pues producida y hecha dónde, en qué continente. Ya saben, pues, ¿no? ¿A qué me refiero? Exacto, voy por el chat me están respondiendo, ¿no? Exacto. Literatura hecha en España, dirá, ¿no? Y por lo que dice hispano, seguramente. Literatura hecha en España. ¿Ya? Tibio, muy bien, ya, muy bien. Ya, vamos por lo que dice. Europa, ya. Bien, Hispanoamérica, hispanoamericana, mira, hispanoamericana, no solamente habla de ya cuestión de España, está incluyendo ¿qué otro continente? ¿A qué otro continente está incluyendo? Hispano, bueno, puede ser España, sí, ¿no? Americana. Ujú. Claro, literatura hecha en todos los países de habla español, ¿no? O habla hispana, ¿verdad? Sabemos de que tanto en España y también al norte de África, frente a España, ¿no? Frente al Peñón de Gibraltar, hay regiones donde hablan español. Y también en la parte sur de Estados Unidos, Miami, ¿no? Y también en la parte de Centroamérica y todo lo que es el continente de la parte de América del Sur. Hablan también español. Por lo tanto, cuando hablamos de literatura hispanoamericana, nos referimos a toda literatura que se ha producido tanto en América como también en español, o en todos los países donde hablan español, ¿ya? No solamente en el continente americano, sino también puede ser hasta en el continente europeo, ¿sí? Eh, Sin embargo, cuando hablo de literatura latinoamericana, me refiero a literatura propiamente producida en el continente de Latinoamérica, ¿sí? América Central hasta el sur, seguramente, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué Latinoamérica? Porque obviamente son lenguas derivadas del latín, ¿no? Seguramente, ¿no? Como el español, el portugués, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ahí está dentro del Brasil. En cambio, en la literatura hispanoamericana son lenguas españolas, pero no necesariamente el portugués que se habla en Brasil, ¿no? Y, profe, solamente en la latinoamericana se abordan lo que es literatura de las lenguas que derivan del latín, como el portugués, el español. No, no necesariamente. Puede ser incluso literatura que se ha producido en lenguas originarias, ¿no? También lo que es literatura latinoamericana. Bien, pero vamos a ver lo que es más que nada, lo que es literatura hispanoamericana. Por esa razón vamos a ver el contexto, ¿no? Ya hemos dilucidado esta pregunta, ¿por qué literatura hispanoamericana y no latinoamericana? Porque para ustedes, que son estudiantes preuniversitarios, se aborda más las literaturas producidas en español, ¿sí? En español. Y bueno, hay que ser conscientes de que España nos dejó ese idioma, ¿no? A la fuerza, muchas veces, a la fuerza, porque ha sido una imposición violenta, ¿verdad? Porque hemos sido colonia de España durante casi 300 años, ¿sí? 300 años. Y bueno, luego, por esa razón, la literatura de esos países, donde España ha tenido, pues, sus colonias, como es Perú, Argentina, Chile, Ecuador, nos ha dejado esa lengua, nos han impuesto esa lengua, ¿no? Recordemos que luego de la rebelión de Tupac Amaru, incluso antes, ¿ah? Sabemos de que los españoles cuando invaden América tienen que aprender las lenguas originarias de América para poder interactuar con los nativos, con la gente oriunda, con los naturales de acá, ¿sí? Con nuestros antepasados. Y bueno, aprendieron la lengua para conquistar.
toda esta parte de Perú también tuvieron que aprender el quechua, ¿no? Porque era el idioma del imperio incaico. Ya sin embargo, con el tiempo impusieron el español y luego de la rebelión de Tupac Amaru prohibieron hablar el quechua, ¿no? Fue una de las rebeliones cruelmente sofocadas en la historia universal, ¿no? Y sobre todo muy fuerte en América Latina, ¿no? La forma como fueron asesinados tanto Micaela como Tupac Amaru y muchos rebeldes, ¿no? de esa época, muchos, si queremos decirlo con palabras más precisas, como muchos revolucionarios de esa época, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, fue prohibido el quechua y bueno, impusieron a la fuerza el español, ¿no? Y fuimos dominados pues, por España, ¿no? Porque España era imperio en esa época. Recuerden que gobernaba Carlos V en esa época, ¿no? O también llamado Carlos I. Y luego Felipe II, ¿sí? Reyes españoles. Y bueno, en cambio Estados Unidos fue colonia de Reino Unido, ¿no? Fue colonia del Reino Unido, ¿no? Bueno, en el caso de Canadá tiene el inglés y el francés, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que aprendimos de España, toda la literatura que llegaba de España no era nada más y nada menos que un calco y copia burdo, ¿no? De lo que era, pues, em, lo que era la literatura española de esa época, ¿no? España salía del feudalismo, ¿no? Salía del feudalismo y querían hacer una literatura acá épica, con tipo sus cantares de gesta aquí ¿no? Aquí en América Latina, pero bueno, por eso decimos que era una copia en esa época, ¿no? Luego los españoles llegan a América, ¿no? Cuando España o Europa atravesaba el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Y llega una mezcla tardía de todo esto, ¿no? Aquí a Perú. Bueno, después también tuvimos una etapa entre comillas neoclásica, también romántica, realista o naturalista, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, con Rubén Darío, con el gran cantor de América autóctono y salvaje, Rubén Darío, ¿no? Es que se genera el primer movimiento hispano-mexicano propio, ¿no? O sea, por primera vez un país, un país latinoamericano, ¿no? Produce una literatura que se llega incluso hasta exportar hasta Europa, ¿no? Y muchos seguidores tuvo sus adeptos, ¿no? En Europa, en España, ¿no? Ya la clase pasada les hablaba de la generación del 27, la generación del, ¿no? También del 28, ¿no? No, del 98, perdón, allá en España, ¿sí? Y surge la primera corriente literaria o primer movimiento literario propiamente latinoamericano, ¿no? Hispanoamericano, que se ha producido aquí, en este continente, en estas latitudes, ¿no? ¿Ya? Y que influenció fuertemente a la literatura española, porque recuerden que el modernismo surge más o menos entre 1870 para adelante, 70, otros dicen que por el 80 hacia adelante, ¿no? Hasta el siglo XX habrá sido, hasta el inicio del siglo XX, ¿no? Y tuvo fuerte influencia, pues, ¿no? En muchos escritores españoles. Ahí estaban, ya les contaba, ¿no? Que estaba Machado, ¿no? Y entre otros más. Este modernismo, ¿en qué circunstancias surge? Bueno, América Latina, recordemos que se está independizando de España, ¿no? Es Cuba una de las últimas colonias que logra independizarse de España, ¿ya? Y hay cambios, pues, socioeconómicos, ¿no? Porque América Latina quiere decir su propio rumbo económico, quiere ser independiente de las economías de esa época. Estados Unidos emergiendo, es una economía emergente con fuerza. El capitalismo está surgiendo en Estados Unidos y Latinoamérica se debate qué modelo o bajo qué modelo económico seguimos o bajo con quiénes trabajamos, con los europeos o con los norteamericanos. Está en esa disyuntiva, ¿no? Hay cambios socioeconómicos muy fuertes para América Latina. Empiezan a ingresar por primera vez los capitales transnacionales, ¿no? En las ciudades de América Latina, como Lima, en México DC, entre otras más, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también estos cambios generan pues eh, unos impactos a las sociedades tradicionales y atrasadas de nuestra América, ¿no? Porque lamentablemente las colonias había tenido durante mucho tiempo atrasadas las colonias, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay procesos de modernización, ¿no? Porque muchas instituciones
tienen que modernizarse, ¿no? Es decir, muchas instituciones tienen que dejar esos rezagos feudales que no lo van a lograr del todo, pero tienen que modernizarse, ¿no? Empieza a entrar la tecnología, ¿no? Lo que es el tren, entre otras cositas más, ¿ya? Bueno, y ya a inicios del siglo XX, como ustedes saben, se da la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y también se da la famosa Revolución Rusa. Ese es el contexto de esa época. ¿Qué cosa buscan los modernistas, chicos? Esto vino justamente en el examen de admisión del año pasado de San Marcos. Yo lo recuerdo bastante bien. Me preguntaron, profesor, ¿cuáles son las respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las características del modernismo? Le ponían un poema de Rubén Darío, un poemita, ¿no? Y sabemos de que Rubén Darío, que es el creador del modernismo, en su obra llamada Azul, Azul, ¿ya? Vamos a verlo después, ¿ya? Los modernistas les gusta bastante la musicalidad de sus poemas, cómo suena, lo agradable, lo bonito, ¿ya? Les gusta bastante jugar con la forma, pero es una forma de sonido, ¿ya? Y les gusta también que dentro de sus poemas usen palabras que aludan al tema colorido, que haya bastante color, ¿ya? Y también son muy perfeccionistas de la forma. Les interesa de que el poema esté bien estructurado, bien formado, con buena simetría, bien construido, ¿ya? Son obsesivamente formales, ¿ya? Y en sus poemas siempre van a aludir siempre a lo sensitivo, ¿no? A los sentidos, ¿ya? De repente van a decir sonido, ¿no? Sonido de un jilguero cantando, el ruido de algo, ¿no? Y siempre van a apelar a los sentidos, a lo sensual también, ¿sí? A lo sensual. Y esta literatura modernista, chicos, no fue elaborado por el pueblo, ¿ya? No fue elaborado por la gente de a pie, la gente sencilla, sino pertenecía o fue desarrollado por una élite, ¿no? Fue elitista, porque sus referentes son aristocráticos, ¿ya? Son aristocráticos. Recordemos que en esa sociedad todavía en América Latina, en este caso Rubén Darío, crecieron pues en ambientes aristocráticos, ¿no? De la clase alta, ¿sí? Y plantea temas sugerentes, ¿no? Y trabajan siempre el exotismo, ¿no? O sea, siempre el poeta se aleja de su realidad y busca, pues, busca paisajes exóticos, ¿no? Paisajes deslumbrantes, despampanantes, ¿no? Que motivan a los sentidos, motivan a lo sensual, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles fueron las escuelas en las cuales se inspiró el modernismo? ¿De quién aprendió? ¿De quién recogió sus enseñanzas? De hacer poesía, de tener una poesía sensitiva, sensual, aristocrática, que tenga musicalidad, que tenga color, que tenga forma bien estructurada y bien bonita. ¿De quiénes? Del simbolismo y el parnasianismo. Pues muchachos, ¿ya? Simbolismo y parnasianismo. Yo te pregunto, el simbolismo es un movimiento literario que ¿en qué país surge? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué país surge el simbolismo? ¿En qué país? En un país cuya capital es conocida como la Ciudad Luz y empieza con F. Es un país europeo. Francia. Exacto, en Francia, pues muchachos, ¿no? En Francia. O sea, ¿alguien por si acaso conocerá el nombre de los poetas malditos que hacían, o los simbolistas franceses? Esos poetas que se emborrachaban, se metían unas trancas fuertes, ¿no? Y bueno, el realismo, el realismo en las obras de novela, narrativas, ¿no? Se desarrolla con mucha normalidad, ¿no? O sea, se desarrolla en la narrativa, ¿ya? Eh, cuando el realista quiere escribir poesía, ¿ya? Ese tipo de poesía realista se llama parnasianismo, ¿ya? Que es nada más y nada menos que realismo en poesía, o realismo poético, ¿ya? Poesía. Algunas características del simbolismo, recuerden, ¿no? También les gustaba lo sensitivo, la musicalidad, el color, ¿ya? Ellos empiezan a crear el verso libre también, el verso libre, ¿ya? Empiezan a desarrollar bastante el verso libre, ¿ya? Por eso es que se llaman también malditos, porque estaban rompiendo con las tradiciones clásicas de la literatura, ¿no? La literatura dice de que, bueno, pues tienen que escribir de una manera
formal. Para escribir poesía hay metros, ¿no? Hay métricas, determinado número de sílabas, determinado número de estrofas, determinados tipos de rima, ¿no? Hay una cuestión bien formal, una cuestión bien establecida. En cambio, los poetas malditos, la miércoles les mandaban al diablo todo eso, ¿no? Por eso eran los malditos, los desterrados poéticos, pues, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también, pues ellos también, su misma vida también era maldita, pues, ¿no? Porque les gustaba tomar, irse con ladrones, con prostitutas, irse de parranda a las fiestas, ¿no? Esos tipos no creían en nada, pues, ¿no? Se metían a todo, probaban de todo, ¿no? Hasta cosas muy exageradas y inapropiadas, ¿no? Los poetas malditos. Bueno, chicos, sigamos con nuestra clase de literature. Literature. ¿Y quiénes fueron estos iniciadores? No digo máximos representantes, iniciadores, ¿no? De la poesía hispanoamericana aquí en América Latina, ¿ya? Iniciadores del modernismo. Tenemos, por ejemplo, a José Martí, con su obra Ismaelito, en Cuba, ¿no? Casualmente José Martí fue no solamente un gran poeta, un gran escritor, un gran periodista, ¿no? José Martí fue también un revolucionario porque buscaba la independencia de su país de la colonia española, ¿ya? Buscaba independizarse. Y en ese proceso de lucha murió, ¿no? Murió, pero tiene poemas muy hermosos. Hay un poema que se llama Rosa Blanca, no sé si lo habrán escuchado, ¿no? ¿No? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, ¿no? Para el amigo que me da su mano franca, ¿no? Igual, ¿no? O sea, tiene poesías bien bonitas. Les recomiendo leer sus poesías, son bien sencillas, bien didácticas y muy productivas, ¿ya? Tenemos luego a José Asunción Silva, que también escribe su libro llamado Nocturnos, su libro poesía, ¿no? Mayormente todos los que están aquí escriben poesía, ¿ya? Todos los escritores que están aquí escriben poesía. Salvador Díaz Mirón escribe lascas, ¿no? Manuel González Prada, en Perú, él es peruano, escribe minúsculas y exóticas, ¿no? Mira, hasta el mismo nombre exóticas ya te refiere que va a haber paisajes exóticos, pues, ¿no? Porque este señor González Prada, ¿no? Fue casualmente un aristócrata, ¿no? Viene descendiente de aristócratas, ¿sí? Sin embargo, él cuando viaja a Francia se culturiza, se educa y adopta el anarquismo, ¿no? Como una forma ideológica, ¿no? de pensamiento, el anarquismo, ¿sí? Y él casualmente inspiró, ya, mira, él inspiró a muchos jóvenes peruanos, ¿no? A muchos jóvenes peruanos, muy jovencitos, a que sigan su propio camino, ¿no? ¿Y quiénes fueron sus grandes, bueno, quiénes lo consideraron maestro, ¿no? Porque lo leyeron y conversaron con él, incluso lo entrevistaron en unas entrevistas. Ahí está pues el joven José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui, que era muy jovencito, tendría pues unos 15 añitos, 16 añitos, 20 añitos después, ¿no? Muy jovencito lo abordó, lo entrevistó, lo conoció, ¿no? Igual, el gran poeta César Vallejo, cuando era muy jovencito Vallejo, cuando vino de provincia, vino acá a la capital, lo entrevistó, ¿no? Y tiene una entrevista poética muy hermosa con González Prada, porque casualmente González Prada tenía ser uno de los iniciadores del modernismo, ¿ya? No, estos no son máximos representantes, son iniciadores, son precursores, si queremos decirlo así, ¿no? Y Mariátegui y Vallejo los reconocían como un gran maestro, hasta incluso ese líder aprista llamado Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre, quien fundó el APRA, y de quien Mariátegui y Vallejo también fueron su amigos, ¿no? Fueron amigos de Aya de la Torre en un momento, ¿no? Hasta que Aya de la Torre decidió traicionar por los ideales y bueno, se abrió con su partido, ¿no? Pero bueno, también los tres reconocían a Aya de la Torre como un gran maestro de su época, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, estamos frente a grandes, a titanes. Mira, José Martín murió muy joven, no llegó a los 60, 50 años, ¿no? O sea, seguramente, pero muy joven murió en plena lucha con la independencia. González Prada sí murió quizás de muy mayor, pero fue un maestro de su época, ¿no? Son titanes de esa época. Ahora, ¿quiénes son sí representantes así de peso pesado del modernismo? Mira, eso es importante que diferencias, los iniciadores de los precursores, ¿no? Ya gente así de peso,
Para empezar, tenemos, ¿no?, al gran Rubén Darío. Él es el cantor de América autóctono y salvaje, ¿ya? Rubén Darío, ¿no? Bueno, él por mérito propio, con su libro Azul, que es el libro más representativo del modernismo, ¿ya? Esto por favor nunca se olviden, por eso lo he puesto en una bolita roja. Es prácticamente el máximo representante del modernismo con ese libro azul, que tiene una parte tiene poesía, ¿no? Y en otra parte tiene prosa, en verso y prosa, pero es una prosa poética, donde ahí ya plantea qué cosa debería ser el poeta, ¿no? Tiene un planteamiento poético, ¿ya? Entonces, él es que nicaragüense, él es el máximo representante, y justamente vino un fragmento de la poesía de Rubén Darío de Azul, donde hablaba de unicornios, de paisajes exóticos, ¿no? Exuberantes, vegetación verde, ¿no? Belleza. Entonces, ahí las características básicamente tenían que ser, ¿no? Paisaje exótico, imaginación, ¿no? Por ahí iba la alternativa. A veces, cuando no se conocen las características del modernismo, uno vuela, pues, ¿no? Uno vuela, ¿no? Bueno, la pregunta decía algo así, ¿no? ¿Cuáles son las características del modernismo que se aprecian en el siguiente fragmento, ¿no? Y pues ahí había 5 alternativas y ahí decía, incluso en 3 decía exotismos, ¿no? Sensualismo, había también, había algo sensitivo, ¿no? Esas cositas son características a la que alude, ¿no? Color, a la que alude el modernismo, ¿ya? Y hay también en Perú, claro que sí, en Perú tenemos al gran José Santos Chocano, ¿no? Con su poesía, con su libro de poemas Alma América, ¿no? Casualmente en este libro de Alma América, ¿no? Hay un poema también que se llama Alma América, que lo escribe Chocano, él es ¿no? Chocano. Chocano, Chocano tiene una característica muy soberbia, ¿no? A diferencia de Rubén Darío. ¿En qué sentido? En que, en que Chocano se consideraba a sí mismo como el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Él empieza su poesía casualmente así, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Así empieza uno de sus poemas, ¿no? Canto América, ¿no? Alma América. Entonces, pero él no era, pues, él no era el cantor de América, él no era autóctono y salvaje, que él no se reclamaba así, ¿no? Era Rubén Darío. Por esa razón, mucha gente le tenía cierto, no sé cómo decirlo, no sé si desprecio sea la palabra adecuada, pero cierta distancia, ¿no? ¿No? Cierta distancia, ¿no? Lamentablemente, Chocano, como era muy joven y era un carácter muy, muy intrépido, muy vehemente y muy problemático, conflictivo, ¿no? Llegó a matar a una persona, ¿no? Me parece fue en el diario El Comercio, me parece que mató a un escritor, ¿no? A un escritor que era amigo de Mariátegui, ¿no? Y también Mariátegui conocía a Chocano, ¿no? Lo mató y Chocano escapó, ¿no? Escapó a otro país y en otro país casualmente también lo matan, ¿no? Muere también, ¿no? O sea, a quien hierro mata, a hierro muere, pues, ¿no? Ya tuvo una vida así, muy, muy conflictiva, ¿no? Bueno, y en Argentina tenemos a Leopoldo Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones con Crepúsculos en el Jardín, ¿ya? Y bueno, Julio Herrera Racing, Uruguay, ¿ya? Básicamente, lo bueno de aquí es aprenderse los nombrecitos de sus obras. Nombre, autor y obra, ¿sí? Te he mencionado a los dos principales que quizá han tenido resonancia, ¿no? Resonancia como Rubén Darío Chocano, ¿ya? Y este hombre, Rubén Darío, bueno, era un tipo joven, bohemio, le gustaba la bohemia, un aristócrata, ¿no? Miren cómo está incluso vestido, ¿no? Rubén Darío, ¿no? Las características de su obra, y esto por favor te recomiendo que sí lo aprendas, ¿no? Características de la obra de Rubén Darío como modernista, ¿ya? Son las que siempre, mayormente, a veces no suelen faltar Si te viene alguna pregunta de modernismo, seguramente inclínate por las características, ¿no? Atracción por la belleza, le gusta la belleza formal, le gusta la musicalidad y el colorido en su poesía, ¿no?
En su poesía le gusta la musicalidad, me refiero al uso de las rimas, esas cositas. Colorido, porque dentro hay palabras que aluden al color. Exquisitez y refinamiento, ¿no? Como todo aristócrata busca el refinamiento, no la exquisitez, ¿sí? Y tiene mucha influencia de la poesía francesa, de la poesía medieval y el clasicismo, ¿sí? Vas a ver de que siempre en su poesía va a hablar de unicornios, ¿no? Ninfas, ¿no? Eso no existe en América Latina, pues, ¿no? Faunos, ¿no? O sea, el tipo está volando, el tipo está en otras, ¿no? Está en otras, no está hablando de la realidad latinoamericana, está hablando de cosas que ha leído, ¿no? En obras literarias de otros países, ¿no? Está volando, está en otras, ¿ya? Y su lenguaje, desde luego, va a ser novedoso y adornado. Le gusta bastante el retoque textual. Sus temas, la muerte, el erotismo, la naturaleza, ¿sí? La poesía. Aquí tenemos algunas obras de Rubén Darío, que sería buena que también puedas, ¿no? Aprenderlas. La más destacada quizás sea Azul, Azul, ¿no? La obra más destacada, la que más sobresale, ¿sí? Y su poesía, bueno, tiene variedad de versos y estrofas, predomina la rima consonante, esa rima le da un lenguaje musical y siempre va a utilizar anécdotas, ¿no? Anécdotas. Y bueno, siempre también van a ver ahí que en su poesía habla de la naturaleza y la mitología clásica, griega básicamente, ¿no? Siempre van a ver eso. Aquí tenemos un fragmento de su poema Prosas profanas, ¿no? Mira lo que dice. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado en su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¿No? Mira, acá hay rima, ¿no? Esa, ¿no? Vemos oro, oro. ¿Se dan cuenta cómo hace sus rimas Rubén Darío? Y así va a tener ese juego, ¿no? Ese juego de rimas, ¿ya? Musicalidad, ¿ya? Musicalidad. ¿Qué más? Mira, dice, ¿no? Risa que ha perdido el color, ¿no? Risa que ha perdido el color. Nuevamente alude a cuestiones coloridas, ¿verdad? Y cuando hablamos de princesa, te pregunto, ¿en América Latina hay princesas? O sea, como me refiero a como aristócratas, ¿no? O sea, que tienen su reino, ¿no? Reyes hay acá, ¿no? Hasta esa pregunta. ¿Ha habido princesas aristócratas aquí en América Latina? La respuesta es no, esto es una cuestión más europea, ¿no? Por eso digo que Rubén Darío está volando, está en otras, no está pisando tierra, si queremos decirlo así, ¿no? ¿Ya? Luego habla de suspiros, ha perdido la risa, ¿no? Ahí está un lenguaje sonoro, ¿no? Sonoro, ¿no? Color, la princesa está pálida, ¿no? Alude a imágenes, ¿no? A símbolos. Por eso digo que tiene influencia el simbolismo, ¿correcto? Dice, sigamos, el jardín puebla el triunfo de pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo, pirueta de bufón, la princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente, la libélula vaga de una vaga ilusión. Y así, ¿no? Va incluyendo figuras. Pero también escribe obras en prosa, y aquí los tenemos, ¿no? Los raros, no como tu amigo, sino tus amigos, sino como se refiere a otra cosa, no específicamente a lo que estás pensando, ¿ya? Bien, sigamos. Y aquí tenemos un esquemita muy general, muy general, ¿ya? Eh, la literatura hispanoamericana tiene tres momentos, ¿no? Un primer momento es cuando España cuando invade América Latina, nos, nos inserta en una tradición española y nos dan una estructura y modelos coloniales, ¿sí? Luego, en el siglo XIX, vendría lo que es el romanticismo y el realismo, ¿ya? Y casi a finales del siglo XIX aparece el modernismo hasta casi inicios del siglo XX, ¿ya? Y luego,
Más adelante, chicos, más adelante va a venir el siglo, bueno, ya años 60, 40, 50, no 70, va a venir que la obra literaria, ¿ya? La obra literaria, a través de ese proceso de modernización donde el capitalismo trata de modernizar las instituciones, trata de modernizar el país, ¿no? La obra literaria se convierte en qué cosa? En mercancía, ¿ya? La obra, un escritor cuando escribe, lo único que está escribiendo, lo único que está haciendo es mercancía. Es un poco la teoría, ¿no?, del valor de Marx, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿qué hace el obrero en la fábrica? ¿No? ¿Qué está creando en la fábrica, chicos? Díganme, un trabajador, ¿qué hace en la fábrica? ¿Qué cosa crea? A ver, díganme, ¿qué está creando un trabajador, un obrero en la fábrica? Como está encerrado ahí. ¿Fábrica de qué había en esa época? O sea, está creando mercancía, ¿no? Está creando un, no sé, puede ser un auto, puede ser un, no sé, un termo, tazas, cubiertos, libros, pero está en una fábrica, ¿no?, creando cosas, ¿no? Entonces, igual, el escritor, cuando se encierra en su cuarto para escribir sus novelas o poesía, tiene que venderlo porque tiene que comer, bueno. Entonces, por lo tanto, la obra literaria se convierte en una mercancía, en un producto que tiene que ser comercializado. Y ahí va a venir lo que es el famoso boom latinoamericano, porque la obra literaria, en este periodo del boom latinoamericano, va a producir unas ventas descomunales, ¿no? Por eso dicen boom latinoamericano, que fue un fenómeno de marketing, fue un fenómeno comercial, donde muchos escritores latinoamericanos, apoyados por las grandes editoriales de esa época, empiezan a publicar las obras de estos escritores latinoamericanos como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, entre otros más, Cortázar, Benedetti, y van a ser vendidas Europa. Europa por primera vez ya no va a exportar mercadería solamente aquí a América Latina, sino que los europeos van a querer conocer nuestra realidad latinoamericana a través de nuestras obras literarias. Por esa razón, hace un boom en ventas, unas ventas espectaculares por tiradas, ¿no? Por muchos tirajes, ¿ya? Se van a producir una, dos, tres, cuatro, cinco ediciones de un libro en tan solamente en poco tiempo. Y eso por eso le llaman el boom norteamericano, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Va a haber un cosmopolitismo, va a haber una atención a la cultura europea y norteamericana, va a haber un sincretismo, donde, ¿qué cosa es el sincretismo? Es la síntesis y la asimilación de lo ajeno, ¿no? Lo haces tuyo. Luego va a haber un hispanoamericanismo, es decir, va a haber una identidad continental, ¿sí?, a través de la lengua. Va a haber un esteticismo, va a haber una exaltación de la dimensión estética. Les va a gustar bastante la belleza formal de la obra. Exotismo, porque bueno, las personas van a estar en el modernismo básicamente, ¿ya? Estamos hablando de modernismo, el modernismo, ¿ya? El poeta, como Rubén Darío, sabe escapar de la realidad, ¿no? Va a hablar de unicornios, faunos, ninfas, princesas, duendes, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, esas cosas no existen, pues, acá, ¿no? No existen. Por eso está fugando de la realidad. Mucho vuela. Y obviamente, pues, la pregunta que surge en esa época es, ¿no? ¿Sirve de algo los poetas en la sociedad moderna? ¿De qué sirven los poetas en la sociedad moderna? Si lo que necesitamos es modernizar el país, necesitamos mano de obra, trabajo, necesitamos eso, ¿no? Entonces, ¿para qué me van a servir los poetas? Ahí viene esa pregunta de reflexión, ¿no? ¿Sirven de algo los poetas? Por eso de aquí que la obra literaria de la poesía va a dejar de escribirse y se va a producir más obras de prosa. Después, más adelante, se va a producir novelas, puras novelas. Y recordemos que una de las corrientes literarias que llega
Entonces recordemos aquí, ¿ya? Eh, el realismo, el realismo que es una de las corrientes literarias que llegó aquí, un movimiento literario que llegó luego del romanticismo. Romanticismo, sigue realismo, ¿no? Llegó al Perú en el siglo XIX, ¿no? Ya estamos en el siglo XX, ¿ya? Literatura del siglo XX. Cuando el realismo llega a Perú, ¿no? Una de las primeras novelas realistas es, pues, Ave sin nido, ¿no? De Clorinda Mato de Turner. Gran escritora cusqueña, por cierto, ¿no? Gran escritora cusqueña. Algunos dicen que fue la precursora del indigenismo. Mm, bueno, hay un debate no interesante. Luego, en el siglo XX, cuando ese realismo es desarrollado por escritores en diferentes regiones del país, ¿no? Pasa a llamarse regionalismo, ¿no? Regionalismo o también llamado criollismo, ¿ya? Es como un desarrollo del realismo contextualizado, porque lo que hacen los escritores latinoamericanos o hispanoamericanos aquí en esta parte de América Latina es... A ver, vamos a ver, ¿me quieren poner? Ah, de Clorinda Mato de Turner. De Clorinda Mato de Turner. Casualmente cuando estuve en Cusco trabajando, me fui a trabajar a ese colegio con ese nombre, ¿no? De Turner. El primer colegio donde trabajé en Cusco fue este de acá. El Clorinda Mato de Turner. Pero bueno, ¿qué pasó acá? Los escritores latinoamericanos saben entender muy bien los beneficios que nos da esta literatura realista y se dan cuenta de que el realismo experimenta, es decir, busca reflejar la realidad, ¿no? Busca representar la realidad. Y como hace eso el realismo, dijeron, bueno, nosotros ¿por qué no podemos utilizar esta literatura, pero para hablar de nuestra realidad, de nuestra región, de nuestra propia América, ¿no? Y entonces surge pues el regionalismo y criollismo, ¿no? Buscan lo propio, usan el realismo para hablar de lo propio, de su región, qué está pasando en su país, qué está pasando no solamente en la capital de su país, sino en las regiones de sus países, ¿no? Entonces aquí vemos de que ellos buscan lo propio, ¿no? Hablar de sí mismos usando el realismo. Hablan de lo autóctono, ¿sí? Y van a plantear su literatura, ¿no? Y ahí en esa literatura van a crear sus personajes y esos personajes van a plantear, ¿no? Sus creencias, sus concepciones milenarias y mestizas, ¿no? Es decir, la mezcla que hubo entre la tradición española o la tradición occidental y la tradición americana se van a mezclar en los personajes, ¿no? En su forma de ver las cosas, el mundo, en su concepción del mundo. Y obviamente, pues, esa narrativa va a expresar esa pugna cosmopolita, ¿no? Imperialista y lo autóctono que es la tradición, ¿no? ¿Qué estaba pasando en América Latina en el siglo XX? Bueno, hay una crisis de la sociedad oligárquica. Bueno, la sociedad oligarca está en crisis. Hay una hegemonía y Norteamérica, Estados Unidos se emerge, surge como el nuevo monstruo, pues, ¿no? El nuevo monstruo, el pulpo con sus tentáculos, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Estados Unidos y los otros países ricos se dividieron el mundo, ¿no? Y Estados Unidos nos decía que nosotros, hasta ahora lo sigue diciendo, somos pues el patio trasero de los Estados Unidos, porque de aquí sacan materias primas, sacan madera, sacan oro, sacan cobre. O sea, no podemos desarrollar nuestra industria. Somos solamente un país que vende piedra, vende palos, pero no podemos desarrollar nuestra industria. No quieren que nos desarrollemos. En cambio, los países
del norte, que es Norteamérica y Canadá, sí, pues tienen toda la tecnología en sus países, tienen las mejores cosas, pues, ¿no? Como hasta ahora se sigue dando. Y aquí se habla del Big Stick, ¿no? El gran mazo, pues, ¿no? El Big Stick creo que es algo así, Stick, ¿no? O sea, si te quieres revelar, te cae el Big Stick, ¿no? El gran mazo, pues, ¿no? ¡Pah! Por eso hubo un luchador social latinoamericano que decía que Estados Unidos era el gendarme más respetado del mundo, pues, ¿no? Más respetado. Bueno, y así. Se da una modernización acelerada en las ciudades, hay insurrecciones populares, la gente se rebela, ¿no? Porque empieza a tomar conciencia política, la gente no está tranquila con esa forma de vivir, ¿sí? Se produce la famosa Revolución Mexicana, ¿sí? Y el capitalismo mundial entra en crisis, ¿ya? Y cada 10 años hay crisis del capitalismo, ¿no? O sea, hay caídas de la bolsa de valores, ¿no? Constantemente, ¿ah? Actualmente también ha estado en una especie de crisis hace unos pocos años, ¿no? Y con la pandemia se ha agudizado incluso, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? La literatura, las características literarias que tenemos nosotros, ¿sí? Primero de que es una variante del realismo, ¿sí? Hay que entender eso. Regionalismo o criollismo, variante del realismo, pero que le interesa lo autóctono de su país, hablar de su realidad autóctona. Usa el narrador omnisciente, su orden es lineal y lógico, o sea, hay un inicio, un nudo donde desenlace, ¿ya? Dimensión alegórica, ¿sí? El lenguaje superior al lector medio, es decir, acá los escritores escriben para un lector urbano, ¿ya? Para un lector urbano. No escriben para un lector común y corriente, es que su lector es alguien que tiene cierto nivel cultural y bueno, imitan el habla rural, pues, ¿no? Vamos a ver acá la lucha del hombre contra la naturaleza. Eso va a ser también uno de los temas que va a abordar este regionalismo o criollismo, o realismo autóctono también llamado, ¿ya? Le va a interesar hablar de lo rural provinciano, qué cosa está pasando en las provincias más alejadas de nuestro país, o de los países latinoamericanos. Y siempre van a ver dentro de esas literaturas, va a haber el conflicto entre la nación, ¿no? El imperialismo y el pueblo van a luchar, o también la oligarquía va a estar presente, ¿no? Esos tres elementos van a estar ligados dentro de la literatura, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la característica del criollismo? De que van de la ciudad al campo, ¿no? Entre comillas, porque quieren llevar la modernidad, ¿no? Acá se ve una dicotomía modernidad versus barbarie. Quieren llevar la modernidad versus barbarie. O sea, quieren llevar toda la cultura, entre comillas, toda la cultura, entre comillas, ¿no? A los pueblos que están en provincias, ¿ya? O yo los pregunto, chicos, a ustedes. ¿Los pueblos que están en provincias acaso no tienen su propia cultura? Entonces, si tienen su propia cultura, ¿qué cultura le vas a llevar tú? Una cultura occidental, alienante seguramente, ¿no? Pero bueno, pero ese era el ideal que perseguían en esa época, ¿no? Aquí tenemos los temas más sonados de la novela regionalista, ¿no? La lucha del hombre contra la naturaleza, ¿sí? El hombre va a estar representado en el gaucho argentino, el llanero también, el montañés o el indio. Ahí están representadas el ser humano, el hombre. Y la naturaleza, ¿quién va a adquirir la imagen de la naturaleza? La pampa, el llano, la selva, el Ande, ¿sí? Por ejemplo, Don Segundo Sombra nos habla pues del gaucho argentino, que vive pues en la pampa de Río Platense. Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que es lo que vamos a hablar ahorita, habla de los llanos venezolanos, ¿no? El hombre que
La clásica, ¿no? Que hasta hoy en día sigue pasando. Me imagino que ustedes, jovencitos, de repente han salido de su tierra, ¿no? De su tierra, ¿no? Y vienen a educarse, ¿no? A Lima. Entonces, si vienen a educarse a Lima, están adquiriendo un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento. Y ese conocimiento ustedes lo van a querer llevar a su tierra natal, ¿sí? Algo así ocurre con esta novela de Doña Bárbara. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, aquí les dejo una lista muy hermosa, muy bonita, ¿ya? La novela regionalista o telúrica en Venezuela y en Colombia. La novela de la Revolución Mexicana en México, ¿no? La novela indigenista en Perú, esta es en Perú, ¿no? Con Alcides Arguedas, Raza de Bronce, Jorge Icaza, Guasipungo, y Ciro Alegría, El Mundo Sancho y Ajeno, ¿no? De los cuales va a destacar más quizá El Mundo Sancho y Ajeno. ¿Ya, chicos? Y esto de aquí sí les recomiendo, si tienen tiempo, chicos, si tienen tiempo, si quieren un mes, 2 meses, les recomiendo encarecidamente que lean esa obra, El Mundo de Sancho de Ajeno, porque está viniendo en el examen de admisión de todo el año 2021 en San Marcos. ¿Ya? Los profesores han decidido colocar esa obra como algo obligatorio. Muy bien, chicos, sigamos. Vamos a hablar de Doña Bárbara, ¿sí? Doña Bárbara. Léanlo, por favor, esto acá un minuto. Voy a parar un rato mi micro. Quiero que lo lean un minuto para empezar a narrar esta obra de Doña Bárbara. ¿Quién es Doña Bárbara? ¿Qué hace? Listo, chicos, ahora sí arrancamos. Miren, vamos a hablar de Doña Bárbara. Barbarie. Ah, muy bien, gracias. Buena pregunta. ¿A qué se refiere con barbarie, Rómulo Gallegos? ¿Qué entienden por barbarie? Qué entienden ustedes por civilización y barbarie? ¿Alguien puede decirme? Porque en el siglo XIX, ¿ya? Estamos ahorita en el siglo XX, ¿ya? 1929, siglo XX. Pero hace unos 100 años atrás, siglo XIX, se hablaba de la civilización y la barbarie. ¿Ya? Entonces, les pregunto, los liberales, los que tenían el germen capitalista, tenían la idea del progreso, el avance, el desarrollo. Ellos encarnaban, decían, la civilización, mientras los pueblos de América Latina en su mayoría vivían en la barbarie. ¿A qué se refieren con barbarie? A ver, ¿no tienen idea? A ver, vamos a ver. Intenten, no se preocupen. Ujú, claro. Para los liberales, barbarie tiene que
está relacionado con el campo, con lo rural. Ujú. Está relacionado con el campo, con lo rural. Correcto. Ustedes recordarán que al imperio, por esto lo saben por historia universal, recordarán ustedes que los españoles, o perdón, los romanos, todo aquel que no era romano y estaba fuera de los límites de Roma, ¿qué cosa era? Un bárbaro. Un bárbaro. O sea, no tenía la misma cultura, porque era diferente a ti. Era diferente a ti, ¿verdad? Entonces, aquí más o menos va por ahí la respuesta, ¿no? La barbarie es lo atrasado, lo que está en el campo, lo rural, lo ajeno, lo que falta aún por educar, lo que no tiene instrucción, ¿sí? No tiene instrucción. No vive con las leyes civilizadas del mundo moderno, sino vive con sus leyes antiguas, antañas, que están atrasadas, entre comillas, no son leyes atrasadas para los modernos, ¿no? Para los modernos. Entonces, vamos a ver aquí. No tengo. Sí, acá está. Bien, chicos, acá tenemos Doña Bárbara, en año 1929 por el venezolano Rómulo Gallegos, ¿sí? Género épico narrativo. Para San Marcos de interés recuerda que es el género épico, subgénero narrativo, algo así, ¿no? Subgénero especie novela, narración, ¿sí? ¿Quiénes son los personajes? Está ahí, ¿no? Santos Luzardo, último propietario de la hacienda. Doña Bárbara, conocida como la Dañera, la dueña de la hacienda El Miedo. Mira incluso ese nombre que le pone, ¿no? Hacienda El Miedo. Porque la verdad que la señora daba miedo, pues, ¿no? Lorenzo Barquero, dueño de la hacienda La Barqueña, alcohólico y padre de Marisela. Vamos a ver qué pasa luego con ella. Y Marisela es la hija de Lorenzo y doña Bárbara. Muy bien, vamos a ver qué pasa, señores, en esta hermosísima novela, bien deliciosa. ¿Ya? A ver, para empezar, un poquito de la historia de la novela. Rómulo Gallegos, cuando escribe esta novela, casualmente fue varias veces editada. A mucha gente le gustó esa novela. Cuando la escribió, pucha, era como el novelón, ¿no? El novelón, como que no pasaría de moda, entre comillas, pero fue la novela de su época, ¿no? Eh, Tiene tres partes de esta novela, ¿ya? Tiene tres partes y está ambientada en los llanos de Apure, en Venezuela, y los predios del río Arauca. ¿Ya? Más que nada es una novela llanera. Se habla de los llanos de Venezuela. Bueno, eh, es la novela más popular de Venezuela. Es la que ha trascendido fronteras, esta novelita. ¿Y por qué se leyó bastante? La pregunta, ¿no? ¿Por qué leían bastante esta novela? ¿Por el nombre de la señora Doña Bárbara? Bueno, primero porque hace referencia de manera muy sutil ya contra el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, que era un dictador en esa época en Venezuela, Juan Vicente Gómez, que tenía al pueblo muy atrasado, ya, lo tenía el pueblo muy atrasado. Y bueno, es una novela que examina de manera sociológica, obviamente desde el punto de vista positivista, la palabra civilización frente a la barbarie en la vida venezolana rural. Entre otros méritos, chicos, destaca bastante cómo un escritor describe a los personajes, ¿ya? Y también describe cómo es el llano venezolano. Vamos a ver acá. Bueno, profesor, ya, vayamos al punto. ¿Quién es Doña Bárbara, profe? Ya, muy bien. ¿Quién es Doña Bárbara? En sí, ya en resumen. Doña Bárbara, jóvenes, es la mujer más hermosa y más bella que ha acontecido en Venezuela, ¿ya? Y es dueña de una hacienda llamada El Miedo, cuyo antiguo nombre era la Barquereña. Así era, o sea, el antiguo nombre de la hacienda era la Barquereña. Y doña Bárbara es ahora la propietaria de esa hacienda. Y el nombre ahora es El Miedo, ¿sí? El Miedo. Y doña Bárbara es una terrateniente, no es cualquier persona, es una terrateniente. Es ruda,
es insensible, ¿ya? Es insensible contra la gente. ¿Y por qué es insensible, profe? ¿Cuál es el pasado de doña Bárbara? Bueno, tuvo una experiencia traumática, ¿no? De adolescente, al ser violentada, al ser ultrajada de manera sexual por un grupo de piratas asesinos quienes le habían arrebatado el primer y gran y único amor de su vida, de doña Bárbara, ¿sí? Un tal Asdrúbal, así se llamaba el hombre a quien doña Bárbara había llegado a amar por primera vez en su vida, ¿sí? Asdrúbal. Entonces ella, mm, por diferentes medios, acumuló grandes tierras, ¿ya? Y grandes manadas, ¿no? Grandes ganados, ¿no? Usando a los hombres para su proyecto personal, ¿ya? Así como también de medios ilegales, como soborno a funcionarios locales y entre otros. O sea, para tener lo que tiene en esos momentos, se ha coludido pues en la corrupción, ¿no? De los funcionarios, ¿ya? Y bueno, uno de los pocos terratenientes restantes del área y que llega, ¿no? Y que decide volver, ¿no? A ese lugar, a ese llano, es un hombre llamado Santos Luzardos. Este hombre ha vuelto después de muchos años de estudiar derecho, ya, porque quiere imponer el orden en la hacienda de su familia, quiere darle orden a la hacienda. Él sospecha que el capataz de la hacienda, llamado Balbino Paiva, así se llama, ¿no? Balbino Paiva, que es el capataz de la hacienda, eh, habría estado trabajando de forma muy disimulada para la señora Doña Bárbara, a fin de poder robar sus ganados. ¿Ya? O sea, lo que quiere es robar sus ganados, Doña Bárbara y también el tal Paiva. Los otros peones de la hacienda, ¿ya? De la hacienda donde está su amigo, bueno, perdón, donde está él, ¿no? Donde está Santos, ¿ya? Am, ¿No creen que Santos sea el que le ponga bocado a las fechorías de Doña Bárbara? O sea, no creen, chicos, de que Doña Bárbara pueda. O sea, no creen de que le va a poner el alto a Doña Bárbara. O sea, no va a poder contra Doña Bárbara, ¿no? Porque saben cómo es Doña Bárbara, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Este señor Santos Luzardo, quien ha venido a su hacienda, ¿no? Demuestra una gran habilidad para manejar el caballo, para conducir o para montar el caballo. Muestra una gran... y eso ¿qué cosa es? Es un símbolo, pues, ¿no? Es un símbolo. ¿Qué simboliza? Simboliza de que hay un equilibrio de poder, ¿sí? ¿No? Ya el hecho de manejar bien un caballo, conducir bien un caballo, simboliza de que va a poder conducir bien su propia hacienda, su propio destino, y no va a necesitar de otras personas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Doña Bárbara, hace muchos años atrás, luego de que mataran a su primer amor, ¿ya? Con el tiempo se volvió una mujer fría porque había sido ultrajada, ¿no? Había sido ultrajada. Entonces decidió involucrarse con un hombre llamado Lorenzo Barquero. Se involucra con este hombre, Lorenzo Barquero, tienen pues, hacen ahí las cositas de pareja, ¿no? Y tienen a una hija llamada Marisela, ¿ya? Tienen una hija llamada Marisela. Y esta hija ya es adolescente cuando ya pues está doña Bárbara y se encuentra con ese tal Santos Luzardo, ¿no? Ella era adolescente, ¿no? Muy simpática, muy bonita. Entonces, doña Bárbara no quiere saber nada de su hija, ¿no? No quiere saber nada. Por eso de que la tienen en abandono. Bueno, y así. Después de que el señor Santos Luzardo descubre a Marisela, ¿no? Se ocupa de ella, ¿no? Se hace cargo de ella. Y también se hace cargo de su papá, ¿no? Lo recibe en su casa, ¿no? Decide, pues, sabe de que son gente pobre, ¿no? Que son aristócratas que han caído en la miseria porque doña Bárbara les ha quitado su hacienda, ¿no? ¿Ya? Entonces Santo Luzardo los recoge, ¿no? Dice, vengan para mi casa, yo los voy a atender, ustedes van a ser mis huéspedes, no se preocupen, ¿no? Entonces le llevan, pues, ¿no? Y a Marisela, a la niña, le da educación, o bueno, a la señorita ya, a la señorita Marisela, ya es adolescente, tendrá cierta edad, le da educación, ¿no? Y al señor Barquero,
¿no? Le dice, ¿sabe qué, señor? Deje el alcohol. Y el señor poquito a poco se va restableciendo y deja el vicio maldito del alcohol. Mientras tanto, ya la señora doña Bárbara se siente atraída por Santos, por el señor Santos Luzardo. Y Santos Luzardo ha recogido a su ex esposo y a su hija, ¿no? Los ha recogido en su casa, ¿no? Pero cuando ella se entera de que Marisela, o sea, su hija, ¿no? Mm, su hija está enamorada, ¿no? Casualmente del señor Santos. Y también el señor Santos está enamorada de la niña, de la chica tan bonita, tan simpática, de la señorita, ¿no? Eh, como que doña Bárbara se transforma, ¿no? ¿No? Porque se siente celosa, ¿no? Celosa de eso. Y trata de arruinar como sea, todos los proyectos de bien que tiene Santos Luzardo. Entonces, hay una discusión fuerte entre los dos, ¿no? Una discusión muy fuerte. Ahí vemos de que Santos Luzardo, ya, el hombre que viene de la ciudad, representa la civilización, mientras que Doña Bárbara representa la barbarie, representa el atraso, la violencia incontrolable, algo así, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esa es un poco no, lo que está pasando ahora, porque Doña Bárbara representa esa Venezuela llena de corrupción, despotismo, de traición, ¿no? Eso representa a Doña Bárbara, ¿no? Falta de libertad, hay latifundismo e injusticia, ¿no? Hasta brujería representa ella, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Ahí justamente, pues, Rómulo Gallegos plasma toda esa forma de cómo tenían las mujeres y varones, cómo veían la realidad, ¿no? Con todo su misticismo, ¿no? Y Santos Luzardo, que es el varón, representa, pues, esa luz, ese espíritu ilustrado que va a llevar la modernidad, el progreso, ¿no? La educación a esas partes alejadas de la Venezuela de esa época, ¿sí? En otras palabras, está presentando a un caudillo. Rómulo Gallegos cae en el error de presentar a un caudillo, ¿no? O sea, una persona, un Mesías que trae la civilización, que trae la salvación. ¿Ya? Eso es un caudillismo. Bueno, por ahí va, ¿no? Por ahí va. ¿No? De Rómulo Gallegos. Bueno, tan su Salvador Santos, ¿no? Logra impedir el asesinato, ¿no? Y bueno, está a punto de matar a Doña Bárbara, pero no la mata, ¿no? Deja que se vaya en su caballo y Doña Bárbara se pierde en el llano venezolano y nunca más se vuelve a saber de ella, ¿no? Nunca más se vuelve a saber de Doña Bárbara. O sea, dejó prácticamente, ¿no? A su hija, su ex esposo. Y bueno, Santos solamente la dejó así, ¿no? Que se vaya. No cobró venganza, no hizo nada de eso, ¿no? Solamente le dejó que se fuera. Sí. Nunca más se volvió a saber de Doña Bárbara. No se sabe qué pasó con ella, cómo termina, ¿no? Ella es una mestiza, ¿ya? Una mestiza, una mujer hermosa, ¿ya? Pero sin embargo tiene comportamiento muy salvaje, ¿no? Muy despótico. ¿Ya? Y eso se debe a causa de una violación, pues, ¿no? Una violación que sufre de niña, ¿ya? Bien. Un ratito, me estiro, ya está. Esa es Doña Bárbara. Y ahí tenemos, ¿no? Acá tenemos civilización barbarie. La hacienda Altamira, donde está Santos Luzardo, representa la civilización, porque él viene de la ciudad. Mientras que Doña Bárbara, representa la barbarie, con la hacienda del miedo, con la hacienda del miedo, ¿no? ¿No? Y bueno, Doña Bárbara con Lorenzo Barquero tenían una hija que era Marisela, ¿no? Pero Santos Luzardo, cuando le da educación, educa a la niña, ¿no? Le da educación, ahí vemos que Marisela se convierte en una persona
regenerada. Es decir, la barbarie se ha regenerado y ahora es civilización. ¿Sí? Es civilización, ahí está. ¿No? Se ha cambiado de color. ¿No? Barbarie regenerada. O sea, sí se puede curar la barbarie, en otras palabras, ¿no? A eso se refiere. ¿No? Y los que se resisten a cambiar, obviamente están condenados a desaparecer, como pasó con Doña Bárbara, pues, ¿no? Bueno, hasta ahí. Y cuando entramos a la nueva narrativa latinoamericana, entramos ya prácticamente a esto, bueno, ya, a las etapas de la literatura hispanoamericana, ¿no? Aquí, o etapas de la literatura latinoamericana. ¿Ya? Pregunta. No la mata Doña Bárbara. Doña Bárbara simplemente desaparece. Desaparece de la obra. ¿Ya? Santos estuvo a punto de matarla. Estuvo a punto de matarla. ¿Ya? Es como decir que la naturaleza la devora, ¿no? A Doña Bárbara y desaparece. ¿No? Se pierde en los llanos y nadie más vuelve a saber de ella. Sí, al final su hija se queda con ella, ¿no? Sí. Porque él educa a la hija de Doña Bárbara, pues, ¿no? La educa. Incluso Doña Bárbara no quería saber nada de su hija, ¿no? Un ratito. Bueno, y aquí tenemos muchas obras. Vamos a narrar rápidamente algunas de ellas, ¿ya? Bueno, tenemos etapas de la literatura latinoamericana. Tenemos los años emergentes, que dura de 1920 a 1930. Con Martín Adán tenemos La Casa de Cartón. ¿Ya? Con Rómulo Gallegos y otros escritores más como Ricardo Giraldez, tenemos el regionalismo. ¿Ya? En la etapa de consolidación se desplaza al regionalismo, ¿no? Surge el escritor Jorge Luis Borges con su libro El Aleph, Alejo Carpentier con La Guerra del Tiempo y Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente. ¿Yo? Esta novela del Señor Presidente es una metáfora, jóvenes, de lo que está pasando en Guatemala. ¿Ya? En Guatemala. Vamos a ver, voy a mostrar. Tengo acá, hay una profesora que es una amiga mía que ha hecho un trabajo muy bonito, ¿no? Lo ha compartido en las redes, felizmente. ¿Dónde está? Quiero mostrárselos, pero no puedo. Bueno. Bueno, básicamente, esa obra del señor presidente, chicos, que está dirigido pues en Guatemala, que es en Centroamérica, ¿ya? Guatemala. Vamos a ver, aquí se habla de la temática del dictador, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado aquí en Perú qué dictador hemos tenido últimamente? ¿Qué dictadores hemos tenido en Perú? Dictadores. A ver, díganme ustedes. Bueno, Fujimori, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una dictadura, chicos, es un régimen dictatorial, ¿no? Es un régimen y, bueno, pues ejerce el poder y la violencia contra aquellos que son contrarios, ¿no? Por eso de que la literatura del señor presidente alude a un dictador de su época que fue Manuel Estrada Cabrera. ¿Ya? Manuel Estrada Cabrera. Y bueno, el autor de esta novela nos presenta pues diferentes historias de diferentes personajes, ¿no? Que se ven hablando de él y
sea, todos los personajes hablan del señor presidente, ¿no? Todos hablan, ¿ya? Pero nunca lo nombran. Nunca dicen el nombre del señor presidente, ¿no? Solamente sabemos de que Miguel Ángel, perdón, de que el autor de esta novela, ¿ya? Miguel Ángel Asturias, que es un gran escritor guatemalteco, se refiere a Manuel Estrada. ¿Ya? Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Se refiere a este dictador de su época, ¿no? Y ¿qué pasaba en la novela, no? Bueno, todos se ven relacionados con esta figura autoritaria. Es una radiografía del ambiente presidencial de esa época. Y cómo era, pues, en esa época despótica, arbitraria y cruel con el presidente, ¿no? ¿Ya? Algunos, algunos ciudadanos quieren escapar de ese régimen dictatorial, ¿ya? Quieren escapar, algunos logran, otros no. Entonces, la trama del autor presidente comienza en un lugar que se conoce como el Portal del Señor. Así comienza la novela, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Había un hombre llamado el Pelele, ya vamos a escribirlo, el Pelele, así se llamaba, el Pelele, que es un pobre y a la vez es un loquito, un vago, ya que vive en la calle, un vagabundo. Em, Sucede de que se estaban burlando de este loquito, ¿no? Y le empieza a dar un ataque de ira y mata nada más y nada menos que a un coronel llamado Parrales, lo mata, ¿ya? Este loquito lo mata. Que ese coronel era uno de los favoritos, ¿ya? Uno de los favoritos predilectos, amigo del alma de su barrio, de, ¿no? Del señor presidente, ¿ya? Era uno de los favoritos. Entonces, el señor presidente, muy, pero muy indignado, dice, ¿cómo es posible que hayan matado a mi favorito, ¿no? Al coronel. Vayan y tráiganlo a ese maldito para matarlo torturándolo, ¿no? Está molesto el señor presidente, ¿no? Cuando él también ha sido un desgraciado, ¿ya? Entonces lo empiezan a buscar al pelele, pues, ¿ya? ¿No? Empiezan a buscar la pelele. Entonces, ¿qué había pasado? Pero lo que hace este señor presidente dice, ya, este general que ha muerto tiene un rival, y ese rival se llama el general Canales, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí, ya, listo. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan una batida, ¿no? Capturan a todos los vagos, a todos los vaguitos, ¿ya? Todos los que están ahí en la calle. Y el presidente dice, ya, tortúrenlos a toditos. Y los empiezan a torturar, chicos, de manera, wow, fea, fea, fea. Porque les introducen objetos electrónicos por partes íntimas que los hacen saltar de dolor de manera muy terrible, muy escalofriante, ¿ya? Hasta que confiesen, entre comillas, la verdad. ¿Qué verdad? Si ellos no saben quién ha sido, no saben dónde está el PLL, ¿ya? Em, no saben si, bueno, no saben si, no, estos vagabundos no saben si el crimen fue cometido por el general Canales, que casualmente era rival del general, eh, no, perdón, no era amigo, pues no, del presidente, ¿no? Bueno, cuando se están dando estos interrogatorios, muy desgraciados, con torturas de descargas eléctricas, con golpes, con quemaduras, ¿no? A los prisioneros. El presidente llama a un hombre llamado Cara de Ángel, ¿ya? Así se llama, Cara de Ángel. Mira, mira qué nombre más espeluznante, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? Porque este hombre era de una doble moral,
¿ya? Era de doble moral y era hombre de confianza del presidente, ¿no? ¿No? Le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir a la casa del general Canales para decirle de que va a ser declarado culpable de asesinato, ¿ya? Y, ¿ya? Y le van a dar una oportunidad para que escape, ¿ya? Porque como que el general Canales le cae como que le cae pesado, ¿no? Le cae pesado entre el presidente y el general Canales no se pasan. Hay una bronca, ¿ya? Entonces, Cara de Ángel, pues no tiene que ir a avisarle a este señor. Le avisa y le dice, bueno, ¿saben qué? Vas a escapar del siguiente modo del país, ¿no? No tienes por qué confesar nada, ¿no? Una excusa perfecta ¿no? Para escapar es solamente que te vayas y punto, nada más, ¿no? Diles que vas a salir del país por un mejor futuro para tu hijo. Bueno, y así. Un ratito. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cara de Ángel va a la casa del general Canal y sabe que el señor tiene que usted que irse por tales motivos. El general entiende y le dice, bueno, ya voy a listar mis cosas. Entonces, Cara de Ángel quiere de que se vaya este señor, este general, porque su hija es bien simpática, bien bonita, y él quiere enamorarla, ¿no? Quiere estar con ella, quiere, ¿no? Hacer la suya, ese desgraciado, ¿ya? Pero no solamente quiere hacer la suya así por así, sino que la quiere secuestrar, la quiere raptar, ¿ya? Por eso este Cara de Ángel, este desgraciado, va a un policía amigo suyo y le dice, no, no, le dice, a ver, le dice, no, mira, ¿sabes qué? Bueno, tengo esta cuestión, bueno, ayúdame, ¿no? Entonces, Cara de Ángel, por su parte, bueno, como le decía, se va un amigo llamado Vázquez, ¿no? Y este Vázquez a su vez le cuenta a un amigo Rodas que el plan que tiene este tal Cara de Ángel, ¿no? Tanto para ayudar al coronel Canales a escapar como para raptar a su hija, ¿no? Bien desgraciado. La esposa de Rodas, Ferina, escucha esta conversación, ¿ya? Y dado que tiene pues un enorme cariño por la señorita Camila, ¿ya? Decide ir a su casa para decirle lo que va a pasar y que tenga cuidado, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, cuando llega a la casa, el general ya ha escapado y Camila ha sido raptada. Ha sido raptada. Al ver a Fedina en la casa del general, la policía la detiene y la acusa de traición y de haber ayudado al general en su fuga. Su detención desencadena uno de los momentos más intensos de la obra, ¿ya? ¿Y por qué? Porque pues, son dramáticos, ¿no? Son dramáticos. Y bueno, cuando Fedina es sometida a tortura y sus carceleros torturadores dejan que su hijo pequeño, un bebé lactante, muera de hambre en presencia de Fedina, que no le permiten que lo alimente, ¿no? Le dicen, no, ¿sabes qué? No, tú no alimentas a nadie, ¿no? Y su bebé muere de hambre ahí, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que está pasando en Guatemala a esa época. Ya por su parte, Cara de Ángel, perdidamente enamorado así de Camila, está como ya no sabe qué hacer. Está ya, incluso delante de toda la gente, piensa secuestrar a Camila o incluso ultrajarla delante de toda la gente, ¿no? Cara de Ángel está loco. Es un psicópata este pata, es un psicópata que ya no sabe qué hacer, cómo controlar sus ímpetus, ¿ya? Entonces, como está perdidamente enamorada de Camila, se casa con ella y el señor presidente no solo le da su consentimiento, sino que dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser padrino de tu boda. Sin embargo, el señor presidente ha comenzado a desconfiar de su antigua mano derecha, o sea, de Cara de Ángel, ¿no? Está desconfiando. Y con la creencia paranoica de que lo ha traicionado, pactando con el general Canales para quedarse con su hija, a cambio de escapar con vida, le tiende una trampa, donde Cara de Ángel cae, pues, cae detenido y es encarcelado. En esa cárcel suceden otra serie de desgracias, ¿no? Otra serie de desgracias. Porque tienen ahí hay unos sucesos desgarradores terribles. Tú sabes que la cárcel no es bonita, ¿no? La cárcel
Pucha, te hacen un sinnúmero de cosas raras y extrañas que terminas pues traumado, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, ya bueno, sí. Bueno, y así. Eh, esa novela tiene pues esos matices, ¿no? Porque Miguel Ángel Asturias tuvo una vida parecida a esa, así como esto, ¿no? ¿Ya? Sigamos, sigamos. Listo, vamos a ver acá. Bueno, y pasamos a la etapa de apogeo, pues ya. Etapa de apogeo para ya acabar. Aquí, chicos, surgen grandes narradores. Está el gran Cortázar, el gran García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. La gente de peso pesado, muchachos. Es la mejor artillería de esa época en temas literarios. ¿Ya? Julio Cortázar con Rayuela. ¿Ya? Tenemos a García Márquez con Cien años de soledad. Carlos Fuentes con su novela Hora. Y Vargas Llosa con La conversación en la catedral. Aunque ha quedado, de verdad, muy mal parado últimamente en las elecciones, ¿no? Porque ha apoyado a Keiko, ¿verdad? Mario Vargas Llosa, ¿no? Un tipo que decía que estaba en contra de las dictaduras, vengan de donde vengan, termina aliándose con una dictadora, ¿no? Increíble. Bien, vamos a ver un poquito de 100 años de soledad, ¿ya? Eso ya lo vimos. 100 años de soledad. Seguramente ya habrán escuchado esa novelita. ¿Por qué 100 años de soledad, profesor? ¿No? Bueno, para empezar, chicos, este librito de García Márquez narra la historia de la familia Arcadio Buendía, ¿no? La familia Buendía, a lo largo de 7 generaciones de descendientes, ¿ya? Y les pregunto, ¿cómo se llama el pueblo ficticio donde narra la obra Cien años de soledad? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se llama ese pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez? Empieza con M, termina con O. ¿Se llama Macondo? ¿Ya? Macondo es un pueblo donde ocurren todos estos hechos en 100 años de soledad. ¿Ya? Eh, para empezar, José Arcadio Buendía, ¿ya? Así se llama, uno de los protagonistas, José Arcadio Buendía, y la señora Úrsula Iguarán, son primos que han contraído matrimonio. ¿Ya? Son primos, se han casado. Les pregunto, cuando entre primos se casan, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Incesto, ¿sí o no? Claro que sí, incesto. Bueno, ellos se casaron siendo primos y ese matrimonio lamentablemente está lleno de presagios y temores por su parentesco familiar, por su parentesco cosanguíneo. Y el mito que existe en la región, ¿ya? Es de que su descendencia va a terminar, ¿ya? Su descendencia de ellos va a terminar cuando nazca un Arcadio Buendía que tenga colita de cerdo. Si nace si llegan a tener un descendiente con colita de cerdo, entonces habrá llegado el fin de la familia Buendía. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó en esta novela? Vamos a contarlo al comienzo. ¿Ya? En una pelea de gallos, en una pelea de gallos resulta muerto el animal de un tal Prudencio Aguilar. ¿Ya? Este hombre, Prudencio Aguilar, que está tan molesto por la derrota, le gritó al señor José Arcadio Buendía, ¿ya? Le dice, ¿no? A ver, si ese gallo le hace el favor a tu mujer, ¿no? Le dicen así le hizo bien un tono no muy despectivo, muy machista, ¿no? A ver si es que ese gallo le haga el favor a tu mujer, ¿no? Bueno, ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio, ¿no? Dicen, ¿no? Y por el miedo bueno, ¿y por qué no habían tenido relaciones ellos, ¿no? Durante un año, porque Úrsula tenía miedo de que le naciera un hijo con cola de cerdo, ¿no? Tenía el miedo de esa maldición, ¿no? Y entonces José Arcadio Buendía, por defender su honor, ¿ya? Por defender su honor, le reta a un duelo a Prudencio, ¿no?
lo reta un duelo y lo mata. Lo llega a matar atravesándole la garganta con una lanza, ¿no? Le traspasa la garganta con una lanza. ¡Suah! Pucha, lo mató, ¿no? Por haberse atrevido a insultarlo así de esa manera. Entonces, a partir de ese momento, el fantasma de Prudencio, el fantasma de su alma, lo atormenta apareciéndose varias veces en su casa, tratando de cerrar la herida mortal con un tapón de esparto, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ese fantasma mucho lo molesta, ¿no? El fantasma de Aguilar mucho lo molesta a José, Arcadio Buendía y Úrsula, deciden irse a la sierra, ¿no? Cuando están en la mitad del camino, José Arcadio Buendía tiene un sueño, y en ese sueño se le aparecen construcciones de paredes, de espejo, y preguntando su nombre le responden, ¿no? O sea, dice, ese pueblo se llama Macondo. Y así, despierto del sueño, decide detener la caravana, ¿no? Hacer un claro, o sea, hacer un hoyo, un espacio, ¿no? En la selva y habitar allí, ¿no? Entonces, el pueblo fundado por diversas familias dirigidas por José Arcadio Buendía y Ursula Iguarán, quienes tuvieron tres hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, ¿no? Son nombres que se van a repetir también en las siguientes generaciones, ¿ya? Buen día, este hombre se interesa por las novedades que traen los gitanos al pueblo, ¿ya? Y los gitanos le traen pues magia, le traen truquitos, ¿no? Y simpatiza con uno que se llama Melquíades, quien muere en variadas ocasiones y sería fundamental, ¿no? Para el destino de la familia, ya este señor, ¿ya? Bueno, mientras tanto, Úrsula, que es la matriarca de la familia, quien tiene ya casi más de 100 años cuidando de la familia, ¿sí? Bueno, el pueblo va creciendo poco a poco, va creciendo la gente, la población, incrementa el comercio, la construcción de macondos, se hace más moderno, pero inexplicablemente llega una chica llamada Rebeca, a quienes los buen día adoptan como una hija. Por desgracia, ella también, con ella también llega la peste del insomnio y la peste del olvido causada por el insomnio, ¿ya? Entonces la pérdida de la memoria obliga a que la gente cree un método para recordar las cosas y José Arcadio Buendía empieza a etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres, ¿no? No obstante, este método empieza a fallar cuando las personas también olvidan leer un día. Bueno, sigamos. Un día regresa el gitano Melquíades, ¿ya? Melquíades, y ofrece una bebida que restablece la memoria. Y en agradecimiento le dicen, ¿sabes qué? Quédate a vivir acá. Pues le dicen, ¿no? En la casa. ¿Ya? Bueno, y se queda, pues, ¿no? A vivir en la casa, pues, ¿no? En esos momentos, ese tal Melquíades le dice, ¿no? Eh, escribe unos pergaminos que solo podrán ser descifrados 100 años después. Este Melquíades, ¿no? Es como una especie de brujo, ¿ya? Miren que es una especie de brujo. ¿Y qué pasó después? Estalla la guerra civil. Estalla la guerra civil. El coronel Aureliano Buendía lo mandan a luchar contra el régimen conservador. En el pueblo, mientras tanto, de Macondo, Arcadio, nieto del fundador e hijo de Pilar Terrena, bueno, es designado por su tío jefe civil y militar. Es, es ahí donde, disculpen, ¿ya? Y se transforma en un dictador brutal, pues, ¿no? Y es fusilado, ¿no? Y es fusilado por ser un dictador. Lo matan, muere por dictador, ¿no? Pum, lo fusilan en el paredón. La guerra sigue, el coronel Aureliano Buendía se salva de morir como 32 emboscadas, según dice el inicio de la lectura, ¿no? 32 emboscadas de varios pelotones de fusilamiento, ¿no? Se salvó. Y bueno, hasta que llega fatigado de luchar sin sentido, ¿no? Arregla un tratado de paz que dura hasta el final de la novela, felizmente. Después del tratado se firma, Aureliano se dispara un tiro en el pecho, pero sobrevive casualmente, es inmortal. No, mentira. Lo que pasa está que no, parece que el lado no le permitía morir todavía.
¿ya? Entonces, ya con esto, con el fracaso de su suicidio, de su intento de asesinato, se retira, se aleja de la política y se dedica a fabricar pescaditos de oro, ¿no? Se entretiene fabricando pescaditos de oro. Bueno, hasta aquí podemos llegar, que ahora son 11:46. Bueno, sigamos un poquito más. ¿Qué pasó, no? De que a Aureliano, que estaba muy triste, ¿no? Como tiene 17 hijos, uno de ellos instala una fábrica en Macondo, deja a su hermano Aureliano Centeno la fuente del negocio, se marcha del pueblo con la líder de traer el tren, ¿no? Vamos a ver, un ratito. Wow, un dolor de cabeza, chico. Voy a tomar mi pastilla, disculpen. Wow. Bueno, chicos, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? A medida que los hijos de Orlando van saliendo del pueblo y vuelven, traen siempre telégrafo, gramófono, cine, van trayendo siempre novedades, ¿ya? Van trayendo novedades. Entonces el pueblo se va modernizando el pueblo, ¿no? Mira qué interesante, el pueblo se va modernizando. Es un pueblo ficticio de Macondo, pero se va modernizando, ¿ya? Algunos extranjeros traen, bueno, deciden probar suerte y plantan bananas, plátanos, ¿ya? De Macondo, cerca de Macondo. El pueblo prospera, hay comercio, hay una huelga en la plantación bananera, hasta llegar con ella. Bueno, los trabajadores del bananeros están protestando contra la empresa porque no les pagan bien, los explotan, entonces hay una huelga y son asesinados de manera muy violenta por los militares, ¿no? Y por la policía. Sí. Luego de esto, bueno, hay muchas cosas que explicar, ¿no? Porque mm, después de la masacre de los trabajadores del banano, en el pueblo caen varias lluvias. Noche y día, lluvia, lluvia tras lluvia. Y esas noches con lluvia y esos días con lluvia se prolonga, según la novela, durante 4 años, 11 meses y 2 días. Úrsula le dice que espere el final de las lluvias hasta para finalmente ya morir, pues, ¿no? Pero en ese momento nace Aureliano Babilonia, el último de la línea Buendía, ¿no? El último de la línea Buendía, inicialmente como el mismo Aureliano Buendía, ¿no? ¿No? Hasta que más adelante se descubre por los pergaminos de Melquíades que su apellido paterno es Babilonia. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere y Macondo queda desolado, ¿no? La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los buen día, ¿no? Ahí Aureliano se dedica a descifrar pergaminos de Melquíades en el laboratorio hasta que regresa a Bruselas con su tía Maranda Úrsula, con quien tiene un romance. Y Amaranta Úrsula, queda embarazada y este niño que al nacer se descubre con cola de cerdo. Ella muere desangrada después del parto. Aureliano Babilonia, desesperado, sale del pueblo llamando puerta, ¿no? Llamado de puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado, un pueblo fantasma y solo se encuentra a un cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo. Pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas, ¿no? Al niño con colita de chancho. Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquíades, con vientos huracanados asediando Macondo, y el lugar en el que estaba presente, ¿no? Termina de descifrar la historia de los Buendía, que ya estaba casi escrita con anticipación, encontrando que al terminar los perfectos, ¿no? Realizaría historia y con él la historia de Macondo. Bueno, y así. El viento se llevaría las hojas y con él se llevaría, pues, de la historia humana, la historia de Macondo. Bueno, chicos,
Vamos a ya dar por terminado nuestra sesión de hoy. Disculparme, me da un dolor de cabeza. Me está doliendo la cabeza, no sé por qué. Mucho estar frente a la computadora me da dolor de cabeza. Espero que ustedes también se cuiden, no estén mucho tiempo en la computadora, porque les va a doler terriblemente la cabecita. Ya, son 11:51. Un gusto verlos. Estamos conversando, ¿ya? Faltó la separatita, ¿no? Pucha.